En el video de hoy vamos a tratar el tema de convección. Bueno, voy a exponer el tema sin entrar mucho en los detalles matemáticos, porque si no me tocaría hablar mucho de teoría de mecánica de fluidos, sobre todo la parte de capa límite, y entonces se volvería un video muy tedioso y muy extenso. Me voy a centrar más bien en los aspectos más generales de lo que es el mecanismo de transferencia de calor por convección. Recuerden entonces que ya por allá en la introducción habíamos mencionado que la convección se analiza mediante la ley de Newton, que establece que el calor que se transfiere por conducción, o el flujo de calor por convección, perdón, es igual a un coeficiente H, que se denomina el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Eso multiplicado por un área que es el área de contacto entre la superficie sólida y el fluido que estemos analizando, y eso por una diferencia de temperaturas, que es la temperatura de la superficie sólida menos la temperatura del medio fluido. Bueno, entonces básicamente la teoría de convección está hecha para determinar o para calcular este coeficiente H. Recuerden que ese coeficiente H no está tabulado, no hay una tabla donde uno pueda ir y leerlo con la temperatura. La razón es muy simple, es porque es un parámetro que depende de tantas cosas, de tantos parámetros, que sería impráctico tratar de hacer una tabla. Depende de aspectos, por ejemplo, como la configuración geométrica del, del recipiente o del sistema por el cual esté fluyendo el fluido. También depende de la naturaleza del fluido, no es lo mismo tener el movimiento de un gas que el movimiento de un líquido. Es más, las propiedades físicas, como la densidad y la viscosidad, por ejemplo, suelen ser muy diferentes entre sólidos y líquidos. También depende de las condiciones del flujo, es decir, de la temperatura que tenga el fluido, de la presión y de su velocidad. Depende también de, por ejemplo, si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Eso entonces en mecánica de fluidos se establece a partir del número de Reynolds. También depende si el flujo es interno o es externo. No es lo mismo moverse por dentro de un tubo a moverse por fuera del tubo. Y para completar el panorama, también depende si el fluido cambia o no cambia de fase. Es decir, en termodinámica veíamos procesos de cambio de fase donde teníamos al inicio del proceso una sustancia en fase líquida y al final la teníamos en fase de vapor, por ejemplo lo que ocurre en una caldera. Entonces en ese caso ya el análisis termodinámico era un poco más complejo. El cálculo del coeficiente convectivo en esa situación pues también va a ser un poco más compleja, pero se puede hacer. Bueno, entonces en general ese coeficiente convectivo hay que calcularlo bien sea que estemos en convección libre, también llamada convección natural, o en convección forzada. En ambos vamos a poder tener convección interna o convección externa. Convección interna es, por ejemplo, cuando tenemos un flujo por dentro de una tubería, y convección externa es cuando tenemos un flujo que se mueve por el exterior de un tubo o de cualquier superficie sólida. En cualquiera de los casos mencionados, ese coeficiente convectivo se determina a partir de un número adimensional que se conoce como el número de Nusselt. O sea que finalmente lo que vamos a hacer principalmente es calcular el número de Nusselt, y luego que tengamos ese Nusselt, pues podemos determinar el coeficiente H. Bueno, entonces ese número de Nusselt es la relación entre el calor que se transfiere por convección y el calor que se transfiere por conducción. Pues recuerden, la convección por unidad de área es la ley de Newton y la conducción por unidad de área es la ley de Fourier. Aquí están expresadas las dos ecuaciones en ambos casos. Entonces cuando la llevamos acá y la relacionamos, quedaría esto. El delta de T simplemente cancela arriba, cancela abajo, y nos quedaría esta expresión que está acá, que el número de Nusselt es el coeficiente H, el coeficiente convectivo, por una longitud característica dividido la conductividad térmica.
Bueno, esa L mayúscula que aparece ahí es, como les dije, una longitud característica que dependerá entonces de la geometría que tenga el sólido por donde está haciendo contacto el fluido. Puede ser geometría rectangular, puede ser cilíndrica, puede ser esférica. Y en esta ecuación, esta K, pues es la del fluido, al cual estamos analizando la transferencia de calor por convección. A pesar de que ese fluido puede estar haciendo contacto con una superficie sólida que también va a tener su propia conductividad térmica. Pero aquí estamos analizando es el fluido. Esta H se supone que también es para el fluido que está transfiriendo calor. Bueno, aquí donde yo les decía que toda esta parte pues tiene un respaldo con la mecánica de fluidos. Todo eso es válido mientras esté dentro de la capa límite dinámica y capa límite térmica. Pero entonces sí les pido por favor que remitan a un texto de mecánica de fluidos para que ahonden en esa parte. Bueno, en general se puede decir que una metodología, o por lo menos esta es la que utilizo yo para resolver problemas de transferencia de calor por convección. Lo primero es tratar de estimar de entrada, antes de plantear cualquier otra ecuación, es tratar de estimar si el proceso es en convección natural o en convección forzada. Esto pues digamos que se puede hacer en la medida en que ya se tiene como algo de experiencia analizando problemas de transferencia de calor. Sin embargo, muchas veces con los mismos datos del enunciado se puede hacer esta estimación. Por ejemplo, si nos mencionan que el fluido se está moviendo con cierta velocidad, si esa velocidad es apreciable, pues es muy probable de que estemos en convección forzada. Pero si nos mencionan aire atmosférico, por ejemplo, o aire del medio ambiente que se mueve con su propia velocidad natural, entonces ahí lo más probable es que tengamos una situación de convección en régimen natural. Bueno, el segundo paso sería, una vez determinado si estamos en natural o en forzado, ir a buscar una correlación empírica para el número de Nusselt de acuerdo a la geometría que nos presente el problema. Enseguida les digo más o menos cómo se podría hacer ese segundo paso. Luego entonces que hayamos seleccionado la correlación empírica para el número de Nusselt, calculamos los parámetros que se necesitan para resolver esa correlación. Luego vamos a tener el número de Nusselt y con él vamos a poder hallar el coeficiente convectivo H en el paso 4. Y finalmente entonces ya vamos a la ley de Newton y determinamos lo que nos estén preguntando. Puede ser el calor o puede ser alguna de las temperaturas. Bueno, entonces empecemos analizando lo que es la convección forzada. Para la convección forzada, el número de Nusselt, que recuerden que es un número dimensional, el número de Nusselt está en función del número de Reynolds y del número de Prandtl. El número de Reynolds elevado a una constante m y el número de Prandtl elevado a una constante m. Esto, así como esta, es una correlación empírica. Todo eso va multiplicado por una constante c. Entonces, dependiendo de la geometría y de las condiciones que se tengan, vamos a tener diferentes valores para esa c, para esta m y para esta n. Por ejemplo, si tuviéramos un flujo de calor en una placa plana que está en contacto con algún fluido, entonces aquí tenemos las expresiones para el número de Nusselt, cuando se tenga flujo laminar y cuando se tenga flujo turbulento. Entonces miren que aparece, por ejemplo, en la primera, este punto 664 sería esta C, esta constante inicial que aparece acá. Ese 0.5 que está de exponente en el Reynolds y ese 1/3 que está como exponente en el número de Prandtl serían esta M y esta M. Entonces, en general, para diferentes geometrías vamos a tener o vamos a disponer de esa información. Miren que aparece también para cilindro recto y para esfera. Cuando tengamos un flujo externo sobre cuerpos con otras geometrías no tan usuales, es decir, el fluido se está moviendo por fuera de este círculo, de este cuadrado, de este rombo, de este hexágono o de cualquiera de las geometrías que aparece acá. Entonces, aquí en la última columna nos aparecen las correlaciones para el Nusselt en cada geometría y nos dicen el rango en el cual es válido
según el número de Reynolds que tengamos, seleccionamos pues la correlación para el Nusselt que más nos convenga. Por ejemplo, en este caso, para este cuadrado solamente tenemos una, pero esta correlación que está aquí solamente la podremos utilizar cuando tengamos como fluido un gas y cuando tengamos el Reynolds en este rango, y así sucesivamente con las demás geometrías. Aquí tenemos flujo interno, en este caso recuerden que era flujo por fuera de cada una de estas figuras. Aquí lo que tenemos es flujo por dentro de este tubo de sección circular o flujo por dentro de este tubo de sección cuadrada o sección rectangular. Pero nuevamente vamos a encontrar que el número de Nusselt es constante para estas geometrías, dependiendo si tomamos como temperatura constante la superficial de los tubos o si tenemos un flujo de calor constante. Entonces en cualquiera de los casos vamos a tener el valor para el número de Nusselt. Obviamente aquí estamos asumiendo, o estas expresiones que aparecen aquí son válidas cuando tenemos flujo en régimen laminar. Bueno, esta es una continuación de la anterior. Aquí teníamos flujo por una tubería cilíndrica, por una tubería cuadrada, aquí por una tubería elíptica y aquí por una tubería de sección triangular. Básicamente es lo mismo que les acabo de mencionar. Ahora analicemos el flujo interno, pero a través de tubos de diferente geometría. O sea, diferente geometría a la que se tienen los otros, pero que en este caso vamos a asumir flujo turbulento, ¿sí? Recuerden, las que estaban aquí era para flujo laminar, donde el número de Reynolds es relativamente bajo. Ahora vamos a asumir entonces que estamos en el caso donde el flujo es turbulento. Entonces, para esa situación, la correlación empírica para el número de Nusselt es muy similar a la que vimos antes. Es una constante que es 0.023 multiplicada por el número de Reynolds elevado a la 0.8 y por el Prandtl elevado a la n. El valor de n va a depender si es un proceso de calentamiento o un proceso de enfriamiento. Entonces se tomará 0.4 o 0.3 según sea el caso. Ahora, las propiedades que vamos a necesitar para evaluar este Reynolds y para evaluar este Prandtl se determinan con la temperatura promedio entre la de entrada y de la salida del fluido. O sea, tenemos un flujo a través de un tubo. Ese tubo debe tener una entrada en un punto y el fluido debe salir del tubo por otro punto. Entonces son esas dos temperaturas las que se tienen en cuenta para hallar esta temperatura promedio. Y es esta temperatura promedio que se leen, por ejemplo, la viscosidad o la densidad para evaluar el número de Reynolds y también para evaluar el número de Prandtl. Bueno, si fuese necesario y si todos necesitáramos, el factor de fricción se puede calcular como lo hacíamos en mecánica de fluidos, con la ecuación de Colebrook o utilizando el método gráfico, en este caso el diagrama de Moody. Bueno, en este caso también, entonces, si no recuerdan esta parte, pues es bueno que vuelvan al libro de fluidos y repasen ese concepto. Ahora miremos lo que es el flujo interno a través de la región anular de tubos concéntricos. Un tubo concéntrico es un tubo grande por dentro del cual hay otro tubo de menor diámetro. Entonces, por dentro del tubo más pequeño fluye una sustancia y por fuera del tubo pequeño, pero dentro del tubo exterior, o sea, en esta región que está aquí gris, que es una región anular, va otro fluido, va otra sustancia. No necesariamente la misma, ni tampoco a la misma temperatura, ni tampoco con el mismo caudal, ni a la misma velocidad. Entonces, en ese caso, esto lo pongo es porque esta parte se utiliza mucho en el análisis de intercambiadores de calor. Entonces, para empezar, cuando se tiene una situación como esta, no se trabaja con el diámetro propiamente dicho, sino que trabajamos con algo que se conoce como el diámetro hidráulico. Nuevamente, esto es pura teoría de mecánica de fluidos. Si calculan el diámetro hidráulico para esta figura geométrica, les va a dar que es igual al diámetro externo menos el diámetro interno. Ahora, el número de Nusselt para esta configuración, cuando estemos en flujo laminar y con flujo completamente desarrollado,
se saca de esta tabla que está acá. Simplemente hay que saber o hay que conocer la relación entre los diámetros, diámetro externo sobre diámetro interno. Dependiendo del valor que nos dé, podemos determinar el número de Nusselt. En esta columna está el número de Nusselt sub I. Este sub I quiere decir que es para el fluido que va por dentro del tubo pequeño. O este NU sub O sería el número de Nusselt para el fluido que va por la región anular, la que está aquí sombreada en gris. Entonces, por lo general tocará interpolar porque sería pues un caso muy particular que nos den valores exactamente como los que están en esta tablita. Bueno, haciendo una pequeña introducción a lo que son los intercambiadores de calor, son dispositivos donde dos sustancias interactúan transfiriendo calor entre ellas sin hacer contacto físico entre ellas. Entonces la condición es que uno de los fluidos esté más caliente que el otro. De esta manera el fluido caliente le transfiere calor al frío, el fluido caliente se enfría y el fluido frío se calienta. Pues tienen diferentes configuraciones para hacer esto. Por ejemplo, este primero que está acá se conoce como un intercambiador de calor de tubos concéntricos, como el que acabamos de analizar. Tenemos un tubo dentro de otro tubo más grande. Por dentro de uno va un fluido y por el exterior va otro fluido. Entonces ya uno es libre de escoger por dónde pone a moverse el fluido caliente y por dónde pone a moverse el fluido frío. Miren que los dos van por tuberías separadas, o sea que nunca van a estar en contacto entre sí. Luego aparece el que está aquí en el centro, que es un intercambiador de calor de placas. O sea, tenemos una serie de tubos donde se les han incrustado una serie de placas. A través de esas placas fluye aire, por ejemplo, y por los tubos fluye otro fluido. Entonces nuevamente aquí tenemos el intercambio de calor entre las dos sustancias, la que va por entre las placas y la que va por entre los tubos. Si la cantidad de calor que se necesita evacuar o transferir es muy grande, entonces se suelen utilizar los que están en el lado derecho, es decir, intercambiadores de calor de coraza y tubos. Es un tubo muy grande, bastante grande, dentro del cual hay otra serie de tubos que pueden estar doblados entre sí, así como lo aparece aquí formando este bucle. Entonces miren que el tubo rosado tiene varios dobleces, o sea que el fluido tiene que hacer todo ese recorrido. Entonces aquí lo que se está haciendo finalmente es aumentar el área para la transferencia de calor. Bueno, en general estos intercambiadores de calor se analizan con esta expresión que está aquí. El calor que transfiere el aparato, el intercambiador de calor, es igual a un coeficiente U que se llama el coeficiente global de transferencia de calor. A es el área por donde ocurre la transferencia de calor y este LMTD es la diferencia logarítmica media de temperaturas. No es un delta T normal, no es una diferencia algebraica de temperaturas, sino que es una diferencia logarítmica. Bueno, ese U que aparece inicialmente se calcula con base en la teoría que vimos antes de resistencias térmicas. Entonces lo que terminamos calculando es el inverso del coeficiente global U por el área superficial. Se puede hacer con el flujo interno, miren que aquí aparece el U sub I y el A sub I, o con el flujo externo, el U sub 0 y el A sub 0. Finalmente entonces esto, ¿qué nos va a dar o qué nos va a representar? La resistencia térmica total de ese intercambiador de calor. Y la podemos calcular sumando estos 5 términos que aparecen aquí. El primero y el último, si recuerdan, son resistencias convectivas para el fluido que va por el interior del tubo y el fluido que va por la región anular. Este segundo término, que es similar al penúltimo término, es la resistencia debido a la incrustación o a la suciedad que tenga la tubería, y que de alguna manera se convierte en un factor más de pérdida en la tubería. O sea, no es lo mismo tener una tubería nueva donde está limpia a tener ya una tubería con incrustaciones. Recuerden, por ejemplo, que
calderas, hay que hacerles mantenimiento o lavado porque la misma agua tiene algunos minerales que se van depositando en sus paredes y eso afecta luego con el tiempo la transferencia de calor. Y finalmente, el tercer término que aparece acá es la resistencia térmica debida al tubo, que muchas veces se puede despreciar siempre y cuando sea un tubo de espesor pequeño y de un material bastante conductor. Bueno, ese factor de incrustación se puede tomar con base en esta tabla que está aquí. Dependiendo del fluido que tengamos, entonces se selecciona de acá. Y aquí está, digamos, como una forma de explicar lo que es ese intercambiador de calor o los componentes de ese coeficiente global. Tenemos un tubo interno que está ubicado coaxialmente dentro de un tubo externo. El tubo tendrá una longitud L, tendrá sus respectivas áreas y por dentro de ellos o por a través de ellos estará fluyendo un fluido. Vamos a tener un diámetro interno, un diámetro externo y vamos a tener un flujo de calor. Entonces, al final lo que se calcula para este tubo que está aquí, se calcula es esto. Se calcula esto, ese coeficiente global, esta área y esta diferencia media logarítmica de temperaturas. Bueno, este ejemplo que se plantea aquí pues lo voy a resolver luego en otro video para ilustrar la aplicación de la teoría de convección. Ahora miremos entonces lo que sería flujo externo a través de bancos de tubos. No es lo mismo que el fluido se mueva a través de un solo tubo a que se mueva a través de varios tubos como lo aparece acá. En este caso hay que tener en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, la forma en que están dispuestos los tubos. Se tienen dos configuraciones. La de la izquierda, que se llama configuración alineada, miren que hay un patrón bien definido, muy lineal, donde se discretizan bien lo que son las filas y las columnas. La otra configuración es la que está en el lado derecho, se llama la configuración escalonada. Es como si hubiéramos desplazado una columna de estas hacia arriba o hacia abajo, de manera que ya no quedamos con filas y columnas, sino más bien con diagonales. Bueno, en un principio pues cada una de las configuraciones tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en cualquiera de los dos casos lo que tenemos es un fluido que entra con cierta velocidad y con cierta temperatura y que pasa a través de los espacios que hay entre los tubos. Entonces seguramente habrá más turbulencia en una que en otra. Y eso va a determinar en gran medida lo que va a ser la transferencia de calor y el coeficiente convectivo. Bueno, para estos bancos de tubos, entonces también tenemos correlaciones empíricas para determinar el número de Nusselt. Está por ejemplo esta que está aquí en el cuadro verde, que es válida siempre y cuando se cumplan estas condiciones, que sean menos de 20 filas, que el número de Pran esté entre este valor y este valor y que el número de Reynolds esté entre 10 y 2 millones. O también podemos utilizar esta tabla que aparece acá, que son las correlaciones de Sukauskas, que son válidas para bancos de tubos con menos de 16 tubos y un número de Pran entre 0.7 y 500. Entonces miren que tenemos para bancos alineados y para bancos escalonados. Las correlaciones para el número de Nusselt están en función del número de Reynolds, o sea que lo primero que hay que hacer es evaluar el Reynolds y dependiendo de lo que nos dé escogemos la correlación apropiada y ya con eso hallamos el coeficiente H y ya luego vamos a la ley de Newton y calculamos lo que nos estén pidiendo. Bueno, una de las diferencias entre los dos bancos de tubos es la velocidad con que se va a mover el fluido dentro de ellos. Entonces para la configuración alineada la velocidad se calcula así: este ST y este SD son los pasos transversal, o sea en este caso sería la distancia entre centro y centro cuando tomamos una columna. El SL es la distancia entre centro y centro cuando lo tomamos por filas y el SD sería la distancia entre centro y centro cuando tomamos diagonales en los bancos de tubos escalonados.
Y ese D sería el diámetro externo de cada uno de los tubos. Se supone que todos son iguales. Entonces, de esta manera se evalúa la velocidad máxima en la configuración alineada y de esta manera la velocidad máxima en la configuración escalonada. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de la velocidad máxima? Recuerden que por teoría de mecánica de fluidos, el aire por acá entra con una velocidad o viene con una velocidad, pero en el momento en que se encuentra con los tubos, miren que ya se le restringe el área. Miren, aquí esta área 1 es más pequeña que la que él tenía antes para moverse. Entonces, como estamos disminuyendo el área, él va a tener que moverse más rápido para poder fluir. Entonces, lo que queremos saber es con qué velocidad se mueve en un banco alineado y con qué velocidad máxima se mueve en un banco escalonado. Para eso son estas dos expresiones. Cuando tengamos la velocidad, entonces podemos hallar el número de Reynolds. Cuando tengamos el número de Reynolds, podemos hallar el número de Nusselt con las tablas de Sukauskas, por ejemplo. Y cuando tengamos el número de Nusselt, podemos hallar el H. Y ya con el H podemos ir acá a la ecuación o la ley de Newton. Lo único que nos faltaría ahora por definir es el delta T logarítmico. Entonces va a quedar al final en términos de el cambio en la temperatura. Aquí está el subíndice E, que se refiere a la salida. Aquí está el delta, bueno, miremoslo aquí más bien, que es más fácil, sería temperatura sub I, que es la temperatura a la entrada, T sub E, que es la temperatura a la salida, sobre el logaritmo natural de T sub S, que es la temperatura superficial, menos T sub E, que es la temperatura de salida, sobre temperatura superficial menos temperatura de entrada. Hay que tener mucho cuidado con esos subíndices porque están en nomenclatura inglesa. En inglés, entrada es inlet, por eso se pone I, y salida es exit, por eso se pone E. Entonces muchas veces confunden esta E con la de entrada, cuando en realidad es salida. O sea que hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Bueno, en el proceso de análisis de los bancos de tubos, en un principio no se conoce la temperatura de salida, eso es una incógnita. Entonces llega un momento en que toca suponerla, es decir, el procedimiento es iterativo. Al final, para corroborar si la suposición estuvo bien hecha, entonces calculamos o recalculamos la temperatura de salida con esta expresión. Si es muy diferente a la que se supuso inicialmente, pues hay que seguir iterando hasta que se llegue a un valor, digamos, apropiado. Bueno, la forma en que se calcula la caída de presión cuando el fluido pasa a través de ese banco de tubos sería el número de filas por un factor X, por la densidad, por la velocidad máxima al cuadrado sobre 2 y por el factor de fricción. Ese factor X y este factor de fricción se determinan gráficamente. Aquí está el gráfico para la configuración alineada y aquí está el gráfico para la configuración escalonada. Luego, cuando resuelva el ejemplo de banco de tubos, les explicaré más en detalle cómo se utilizan estos gráficos. Este ejemplo entonces lo voy a resolver luego en otro video. Ahora, todo lo que acabamos de ver hasta aquí era para convección forzada. Ahora miremos lo que es convección natural. En convección natural va a pasar lo mismo, vamos a tener que hallar primero el número de Nusselt. Lo que pasa es que ahora en convección natural el número de Nusselt va a estar en función del número de Grashof y del número de Prandtl, o en función del número de Rayleigh. El número de Grashof se define como está acá. Aquí se describe lo que es cada una de las variables y las unidades que se suelen utilizar para que esto nos dé dimensional. Lo mismo para el número de Rayleigh. Y aquí están entonces algunas correlaciones para convección natural, por ejemplo en una pared plana en disposición vertical, una pared plana inclinada y una pared plana en posición horizontal. Miren que en todos los casos el número de Nusselt queda en función del número de Rayleigh, o sea que antes hay que evaluar este número, ¿sí?, con base en la información que nos da el problema y leyendo de las tablas las propiedades, por ejemplo esta viscosidad dinámica o esta difusividad térmica o este coeficiente de expansión volumétrica. Entonces cuando se tenga ese número de Rayleigh, lo que vamos es a mirar el rango en que nos queda. Entonces supongamos que nos quedó en el rango que está abajo, entonces hay que utilizar este valor para el número de Nusselt. Lo mismo para la configuración inclinada y la configuración horizontal.
Si no tenemos una pared plana, sino que tenemos un cilindro, por ejemplo, entonces tenemos correlación para un cilindro vertical y correlación para un cilindro horizontal. Si lo que tenemos es un sistema esférico, entonces aquí está la correlación del Nusselt para esa esfera. Entonces recuerden, cuando se tiene el número de Nusselt, luego se calcula el coeficiente convectivo y se va a la ecuación o a la ley de Newton y se halla lo que se necesita. Bueno, este ejemplo de convección natural también lo voy a resolver en otro video diferente. Y para terminar, entonces les recuerdo que básicamente lo que estamos buscando es hallar este número, este h. Por eso es que siempre hallamos primero el Nusselt. ¿Sí? Todas las correlaciones que vimos son para el Nusselt. Entonces lo que hacemos es hallar indirectamente el h. Ya cuando tengamos el h conocido, entonces volvemos aquí y ya despejamos lo que nos estén pidiendo. Bueno, esto fue a grandes rasgos lo que es la teoría de convección, muy simplificada, sin entrar mucho en detalle con la parte de matemática y de mecánica de fluidos, pero simplemente para que vean pues los aspectos generales de este mecanismo de transferencia de calor. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao.